Estamos en un capítulo más sin descubrir el hilo negro. Y ahora tenemos a Carla Estrella. Ella es arquitecta, pero también ama de casa. Sin embargo, me gustaría que ella nos describiera un poco más quién es Carla Estrella. Bienvenida. Gracias, Gaby, por invitarme. Adelante. ¿Quién es Carla Estrella? Yo soy, como comentas, una ama de casa, madre de familia, madre de 3. Soy arquitecta de profesión. Y hace algunos años yo decidí dejar en pausa mi carrera para dedicarme a mi familia. Y pues la verdad tengo tiempo libre, me gusta pasarlo en redes sociales. Entonces, siempre me ha gustado estar enterada de diferentes temas, entre ellos pues la política. Es algo que me gusta opinar, me gusta estar enterada, siempre sé quién es mi diputado, quiénes son mis representantes. Y en ese sentido, pues yo les exijo, ¿no?, que lo que prometieron lo cumplan. Me acuerdo, tengo muy buena memoria, entonces me acuerdo si dijeron algo y no lo hacen, también me acuerdo. Entonces, en ese sentido, en febrero del 2024, pues estaba yo en mi casa, agarro el teléfono y veo unas noticias donde en el marco de ese proceso electoral ya se habían anunciado algunas candidaturas y de repente veo que siempre no, quitan a esas personas que habían anunciado, dicen que van otras. Entonces, pues yo comenté la nota, se me hizo muy raro. Entonces veo que una de esas personas es familiar de un político pues muy, muy poderoso, presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, en ese sentido, agarré el teléfono y hice un comentario. Pues que a los días me llegó una notificación del INE, del Instituto Estatal de Sonora, sí. Entonces me dicen que debo borrar el tuit, que hay una denuncia porque había una queja con mi tuit. Me dice Twitter que no incumplo con las normativas y que ellos no lo iban a borrar, pero que yo lo podía borrar o buscar asesoría legal, ¿verdad? Lo borré porque no era mi intención molestar a nadie, fue una opinión que yo di. Pasó, diría yo que hasta desapercibida, o sea, la vieron muy pocas gentes, no tuvo tanta relevancia, lo borré. Como, no sé, a la semana llega un carro del Instituto Electoral a mi casa. Como era el proceso electoral, yo dije, vienen aquellos a que esté en el proceso electoral como me van ciudadana. a nombrar presidenta de casilla, dije yo, mínimo. Entonces yo ya me hacía, dije yo, ya había estado en una mesa antes en otras elecciones, entonces ya me sabía el procedimiento, salgo muy confiada y no, me venían a notificar que había un proceso sancionador en mi contra y que tenía 3 días para contestar. Y esos 3 días eran, o sea, sábado, domingo, o sea, no era días hábiles, o sea, eran todos los días. Pues no conozco casi abogados, menos abogados en materia electoral. Pues, o sea, ¿qué hago? Entonces lo publico yo en mi cuenta de Twitter porque pues es lo que cualquier tuitero hubiera hecho. Y la gente me decía, no te van a hacer nada, hombre, ¿qué te va a hacer el instituto? O sea, qué simple cosa. ¿Cómo? Eres una ciudadana. Exacto, o sea, ¿qué pueda pasar? O sea, ¿qué pueda pasar? Que te quiten tu credencial de elector, o sea, ¿qué pueda pasar? O sea, no va a pasar a mayores, que por supuesto que yo no quería que me quitaran mi credencial de elector, ¿no? O sea, era así como que lo máximo que me decían. O sea, ya lo borraste, ¿no? El tweet. Total que se me pasaron los 3 días. O sea, no pude yo apelar a ese requerimiento porque no encontraba abogado. Entonces de ahí se fue a la sala regional, que ya no existe. O sea, si ahorita ustedes los denuncian en un proceso electoral, no tienen esa instancia. O sea, ahora una denuncia va directito a la sala superior. Entonces, a mí me tocó que todavía iba a la sala regional. Y entonces para entonces ya había conseguido yo abogado, contestamos a lo que nos decían, que si había alguien me pagaba, que si cuál había sido mi interés en eso. Entonces yo lo expliqué, era aplicar un posible caso de nepotismo. O sea, a mí me pareció eso una noticia. La verdad es que si el familiar fuera hombre, mi comentario hubiera sido el mismo. Así es. Ajá. O sea, si hubiera sido su hermano, su hijo, su papá. O sea, en realidad el género de la persona era irrelevante para el comentario. Pues no, me dicen que no era así, que yo quise decir otra cosa, que mi intención era menoscabar el trabajo de esta persona, hacerla menos, o sea, incidir en alguna elección. O sea, determinaron
lo que tú habías dicho como si se estuviera traduciendo de un idioma a otro. Así O sea, es. no era en español. No, lo no. que ella quiso decir. Lo que ella quiso decir, así es. Lo que Ajá. realmente quiso decir, o sea, leyeron mis pensamientos, lo que realmente quiso decir fue tal cosa. Entonces, ahí tenía 5 días para apelar. Y ahí sí, pues yo ya con abogado, ya, Bien armada, pues sí. ya un poquito ya más informada. Ajá. Entonces, apelé. Pasó un año de eso. Pasó un año y pasaron las elecciones, o sea, ya ni siquiera época electoral. Entonces, de repente me habló un día la abogada y me dice, tal día van a sesionar los magistrados, está tu caso. Pero todo va a salir bien. Normalmente en ese tipo de resoluciones la sala superior da para atrás, o sea... Porque protege el derecho de libertad de la ciudadanía. Hay antecedentes de otros, de periodistas, nunca de ciudadanos, pero de periodistas que han sido denunciados por casos similares en un posible caso de violencia política donde ellos estaban denunciando otra cosa y la sala superior revierte esa sanción. Yo muy tranquila y para mi sorpresa no fue así. Los magistrados votaron en contra de otras resoluciones que ellos tenían, o sea, en contra de sus propias palabras. O sea, aquí justificaron otra vez que yo no quise decir eso. Aunque pues, me preguntaron y yo fui muy clara, yo quise decir tal cosa. Entonces, a partir de ahí, pues, hace un comunicado de prensa el despacho que me representaba, pues yo también di el resultado y se hizo un escándalo. Sí. Híjole. Se hizo un escándalo por, aparte de la sanción, lo absurda de la sanción. Me tenía que disculpar 30 días seguidos. O sea, imagínate. Con alguien que no tiene, para la sentencia, nombre. Sí, contra un homónimo. Ajá. Así es, con un, no un homónimo, ¿cómo se llama? Un seudónimo, contra, no sé, o sea, discúlpate con quién. Ajá. Cuando uno se disculpa con... Y ya con habías la borrado persona. el tweet, ya habías dicho qué quisiste decir y ahora te disculpas con una frase que los mismos... Yo no la escribí, me dijeron te tienes que disculpar, así no le puedes mover una coma y la tienes que publicar 30 días, tienes que fijar la sentencia también por 30 días, vas a pagar una multa, tienes que tomar un curso, me dijeron qué cursos, o sea, eran como 5, yo podía escoger uno de ahí, tenía que leer acerca del tema, o sea, era una serie de sanciones que a otros... personas que han sido sancionadas que sí han cometido violencia en razón de género, no son esas sanciones. O sea, es una u otra o dos cosas de las que me pusieron. A mí me pusieron todo el combo. Todas. Todo el combo. ¿De dónde sacaron? Y por 2 pesos más se lo hacemos grande. grande. Así es, así. Oye, Carla, Carla, antes de este suceso y después, ¿cómo era la Carla que sabía quién era su diputado o diputada de su distrito, quiénes competían, quién eran sus gobernados, sus promesas? Hiciste una carrera, tuviste hijos, te dedicaste al hogar y te diste tiempo para ser esa ciudadana de estar exigiendo. ¿En qué momento, en todo este mundo de cosas que hay en las redes sociales, porque hay de todo, tú decidiste la red social de la parte política? O sea, ¿en qué momento dijiste, en vez de ver la serie, la novela, los memes, voy a ver qué están haciendo las y los diputados, el gobierno, el Poder Judicial? ¿Qué te llevó a ese interés público que la verdad te felicito? Porque las personas siempre estamos, los que no están en un espacio público están muy ocupados en su vida diaria, cómo sacar adelante sus vidas, y el tiempo que les resta es más de entretenimiento que estar al pendiente de lo que están haciendo los gobernantes. Entonces, ¿en qué momento tú dijiste, eso es lo que voy a hacer como ciudadana? Sí, yo tengo otras redes sociales que sí son para divertirme, ¿no? O sea, tengo mi cuenta de Facebook donde le pongo piropos a mis sobrinos. Ay, qué bonito, soy la tía Piolín, ya sabes. Tengo un Instagram que también lo uso para ver cosas. O sea, en realidad, yo abrí mi cuenta de Twitter para quejarme de una situación que estaba pasando en casa de mis papás. Tenían un problema con el agua y no nos hacían caso. Entonces, ¿en qué año más o menos fue eso?
Es en la época en que Javier Gándara era presidente municipal. Ok. Ajá, entonces a casa donde vivían mis papás llega de repente una notificación de que les iban a cambiar su toma, su toma y su descarga a toda la colonia, porque algunos vecinos tenían problemas, entonces decidieron cambiarlos todos y en el siguiente recibo les va a dar un cobro, creo que eran como 5,000 pesos en esa época. Pero en casa de mis papás no había problemas, funcionaba bien la toma. Entonces llamé en el centro de atención telefónica, no me resolvieron nada. Entonces yo abrí mi cuenta de Twitter para quejarme de eso. Ok. Y para mi sorpresa, sin seguidores, sin nada, me hicieron caso. Me hicieron caso, lo atendieron, me citó el director que estaba en esa época en Agua, platicamos y le dije, no, es que vinieron un grupo, y él me platicó cómo estaba la situación, le dije yo, pues cambien los que se tengan que cambiar, ¿no? O sea, las casas que tengan problema, ¿cómo vas a cambiar todo? Total que tuvimos ahí una plática, estuvo de acuerdo conmigo y ahí sigue la misma toma y la descarga, no se necesita cambiarse, Ok. pues, ¿no? Entonces no había necesidad de hacer ese pago. Pues yo ya me quedé muy contenta con esa gestión. Sí me escuchan. Sí me escuchan, vi que era una red que servía para eso, entonces empecé a opinar del alumbrado público, del bache, del político, de todo eso. Entonces se convirtió en mi red social para quejas que tienen que ver pues con nuestro entorno. Eso llevó a estar más pendiente de lo que hacen los políticos. Pues digo, yo ya los veía en la tele, yo ya veía en el periódico qué hacían, pero aquí los tienes a la mano. O sea, yo les podía comentar directamente a su cuenta, que muchas veces la maneja una persona, pero les pasa información. Oye, claro, hay tal caso. Entonces, yo lo vi como una manera de estar más cerca del acontecer, pues con cuestiones que nos preocupan, que es pues nuestra ciudad, el estado, la seguridad, la vivienda, todo eso, los servicios, todo eso. Entonces, por eso se convirtió en mi red, pues de estarme quejando, ¿no? Y ha pasado muchas administraciones y siempre ha sido lo mismo. O sea, si el presidente es del PAN, del PRI, del Morena, si el gobernador es del que sea, o sea, es una cuenta. O sea, yo siempre les he exigido igual. Entonces, okay. Y yo diría que más que queja es exigir lo que les compete en el cargo en el que esté, pues, ¿no? Sí, así es. Ahora, esta Carla de antes, que sabía que había una época en la que surgieron redes sociales para una interacción con el oficio público y que podía tener respuesta y si no estar ahí de manera insistente, ¿qué sucedió después que de repente todo el poder se te vino encima? Porque se vino el poder encima de ti con recursos públicos pagando abogados contra ti y tú con recursos propios para defenderte del poder o de una fuerza política. Y eso, aunque te veo un poco anecdotaria contando esta experiencia y con tu sonrisa, no creo que haya sido tan fácil haber pasado ese proceso, ¿no? Era un problema que no imaginaste que te iba a caer. Y sin embargo, veo que sigue siendo la misma Carla valiente, sin dejar de quitarlo del renglón de exigir a quien se deba. ¿Cómo procesas ahora, después de esta amarga experiencia en la que se te acusó, se te puso la letra escarlata, ¿no? Para opinar? ¿Cómo haces cuando escribes? ¿Te detienes? Porque sigues siendo, y me encanta seguirte viendo en Twitter, cómo exiges, cómo no te quedaste callada a pesar de todo, pero ¿qué cambió antes y después del 2024, cuando ya tenías más de 10 años siendo una ciudadana que exigía la rendición de cuentas? Sí, definitivamente sí hay mucho de autocensura. O sea, hay muchos tweets que se quedan en borrador que no los mando porque digo, híjole, se puede malinterpretar, van a pensar tal cosa. Entonces, aunque ves muchas cosas que salgan, la verdad sí le he bajado mucho. Mucha más gente me lee, pero sí tuiteo mucho menos. Y sobre todo después de que pasó que ya me dieron la sentencia, duré mucho tiempo que me daba miedo. O sea, pasaron semanas que me preguntaban por qué no estás tuiteando. Entonces, todo ese tiempo, hasta que ya después de la sentencia, la fecha, los días de disculpa, fue cuando ya me notificaron formalmente. Entonces, entre que yo sabía que me tenía que disculpar
y la fecha en que empecé a disculparme, no sé, pasaron 3 semanas o un tiempo así, que yo no tuiteaba porque me daba miedo. Entonces, cuando yo ya regresé a tuitear, que regresé con las disculpas, me di cuenta, o sea, el apoyo que tenía, ¿no? Entonces, eso me dio mucha fuerza para regresar. Entonces, pero también es una responsabilidad, o sea, ya mucha gente me estaba viendo, entonces yo antes mi cuenta la usaba para jugar también. O sea, si bien era una cuenta para cuestiones de exigencias políticas, pues también tenía así como que mi grupito de amigos tuiteros con los que echa uno la chorcha en redes, de que están haciéndole carrilla a alguien y te unes a la broma, así es. Entonces lo tuve que dejar de hacer porque la gente que me lee no sabe el contexto. Okay. Entonces, si yo le hago una broma a alguien, no saben que es broma. Entonces, o le contesto a alguien en broma, entonces eso le trae atención a lo mejor no deseada a la persona con la que estoy interactuando. Piensan que tienes otra intención. Sí, así es. Entonces, sí tengo que cuidar, se volvió más seria mi cuenta en ese sentido, en que, pues, ya no puedo jugar con ella, ¿no? Entonces, entonces para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Con esa experiencia que estás cargando y con tu valor de nunca dejar de exigir, ¿las redes sociales para ti fortalecen o no la participación ciudadana? Sí, por supuesto. Y son bien importantes porque, como te comento, cuando uno hace un comentario en cortito a un actor político o te quejas de cualquier servicio por teléfono o en cortito, no pasa de ahí porque nadie se enteró. Entonces te dicen, sí, lo vamos a hacer. O incluso te pueden decir no. Y pues ya te quedas tú con eso, te dan un folio, te dan una y no avanza de ahí. Pero en las redes sociales, para empezar, queda el registro de que tú ya pediste algo. Entonces ahí está en el historial. No lo puedes negar que ya alguien te pidió algo o que tú te comprometiste a algo. Pero además se magnifica, entonces que les preocupa que mucha gente se entere que te están pidiendo algo y no haces caso, o la manera en que te conduces. Entonces sí, eso es muy importante. Es muy importante que en las redes sociales, porque a final de cuentas a todo el mundo le importa. Entonces creo que sí es importante no callarse, seguirlas usando, seguir exigiendo en redes sociales, porque si lo haces en corto, así bajo palabra, como puede ser que tengas un resultado favorable, puede ser que te ignoren, ¿no? Así es, que es lo más probable, ¿no? Sí. Así es, o sea, es mucho más fácil silenciar a una persona aquí en lo oscurito, en lo corto, donde nadie más se entere, que cuando todo el mundo está viendo. Está viendo. Entonces tú te convertiste en un foco de atención que te responsabiliza más de lo que hablas, de lo que dices. ¿Cómo te documentas? ¿Cómo, aparte de ver las noticias, de recordar los momentos de campaña, las promesas, cómo te documentas? ¿Qué son las cosas que más sigues como ciudadana? Digo, es que hay un montón de cosas, o sea, está la parte del medio ambiente, está el tema de salud, de educación, de servicios públicos, está el tema económico, del empleo, de la migración, del deporte, de los baches, o sea, Sí, ¿cómo? Es imposible estar en todo. En todo, es imposible. Entonces tú, ¿cuáles como las cosas que más foco le pones y cómo te documentas? Sí. Pues mira, benditos algoritmos que ya saben qué te interesa y pues te están trayendo esa información, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí me interesa mucho el tema, por ejemplo, de la seguridad, de la protección civil, ese tipo de cosas, de la libertad de expresión, pues el algoritmo me trae toda esa información y lo leo. Entonces es maravilloso, ¿no? Entonces, de repente no me entero de cosas porque a lo mejor nunca me tomé la molestia de buscarlo. Entonces, pero con lo que uno se va enterando, con el tema que a ti te interesa, el tema que tú quieras abarcar y te informes bien y lo tomas, eso es muy bueno, porque alguien más va a estar enterado de otra cosa que a lo mejor tú no puedes abarcar. Entonces, así podemos entre todos hacer muy plurales y que fluya la información y que todo el mundo tenga participación. Si cada quien se enfoca en lo que le interesa, y las redes sociales pues están muy bien diseñadas para que te estén trayendo toda esa información. De repente te traen información, es como en una biblioteca, si no sabes dónde buscar, pues te vas a encontrar puras cosas que no sirven, ¿no? Entonces también uno tiene que tener esa capacidad de discernir lo que te están trayendo, qué es bueno, qué no, dejar de leer cosas que no te aportan, para que el algoritmo te vaya limpiando y te vaya trayendo lo que quieres leer. Ahora, en esta donde te volviste una voz
importante dentro de la opinión pública, te llega información para que tú puedas representar esa información. O sea, de momento te empezó a llegar información de que alguien volteara, ella puede hablar por mí. Te llega información, te llegan datos. Sí, sobre todo, por ejemplo, con lo de la libertad de expresión. Cada vez que sucede un caso, la gente me arroba y me lo manda y me dicen, mira lo que está pasando en tal parte. O sea, ya soy un referente. Cuando quieren callar a alguien, en la circunstancia que sea, me lo mandan, me mandan la información, ¿no? Entonces, con cuestiones de violencia política, de gente que sí está sufriendo violencia política, también, o sea, me lo hacen saber. Entonces, sí hay situaciones en las que ya soy referente, ¿no? Oye, y ahorita que decías, cuando uno opina, ¿cómo lees tú el tono? Porque me da mucha risa que a veces, incluso en WhatsApp, tú pones, ok, y luego te reclaman, ¡qué seca! Ah, caray. Entonces, las letras tienen pues no tienen emociones, ¿no? Ajá. Tendrías que estar, y la gente ahora no todas escriben con los signos para poder identificar la emoción, ¿no? Ajá. Y entonces lo puedes leer como grosero, lo puedes leer como, ¿cómo cuidas tú ese tono? Bueno, yo cuando me comunico, yo sí trato de usar signos, o sea, darme a entender, ¿no? Y igual hasta mejor, si suena así como, pues le pones ahí una carita que te estás riendo, ¿verdad? O que estás triste para darle esa entonación. Pero yo lo que trato es, de repente hay comentarios que los leo y parece como que me están diciendo algo a mí y ya veo, y es que no, se lo estaban diciendo a otra persona, pero parece que es para ti. Que es para mí. Entonces, por lo mismo, no alcanzo a leer todo lo que me ponen, pero, o sea, no es personal, pues, o sea, la verdad la gente, o sea, pone cosas y yo creo que yo llegué aquí a donde estoy precisamente por tomarse personal cosas que no eran así, por darle una interpretación que no era la que tú piensas. Entonces no debemos de llevar las cosas al terreno ni hacer personal los comentarios que te ponen en redes sociales, mucho menos llevarlas a instancias judiciales o de alguien que te pueda sancionar. Entonces, lo que te pone la gente, pues es lo que está pensando y no te debes de tomar personal. Pues, Claro. o sea, si no te tomas personal, muchas veces lo que te dice alguien en persona, un familiar o algo así, o sea, como por qué te vas a enojar por lo que te dice un desconocido, ¿no? Ahora, yo siempre me pregunto, en las redes sociales, sobre todo Twitter, tiene un sarcasmo muy rudo, es una red ruda que marca agenda, pero me da un poco de que los que estamos del lado de la política pensemos que cuando hay una crítica, el responsable es quien critica, pero nunca autorreflexionamos, caray, lo que me está diciendo es por cómo me ve o por cómo hago las cosas o por qué resultados estoy dando, ¿no? Uh-huh. Y luego viene no sé qué opinas tú, pero hay tanta información y luego a esa persona, de hecho ahorita lo estamos platicando fuera de cámaras, cuando dicen algo de una persona y no te consta, pero tú puedes decir, sí es capaz de eso. Uh-huh. Sí, a pesar de que no tengas la evidencia, uh-huh, pero la percepción que mandas uh-huh, es muy importante para que el ciudadano te pueda percibir uh-huh, como una persona de tal o cual manera. No sé, tú cómo percibes, si percibes a una clase política igual, así como todos son iguales, o si tienes un filtro para determinar, aunque no tenga la evidencia, creo que él pudiera o ella no ser así o ser así. ¿Tú tienes algún tipo de filtro o opinas no tanto fijándote en la persona, sino en un hecho, que cambia o no cambia una realidad? Sí, por supuesto, uno, pues al igual que en cualquier otra circunstancia gente con la que uno interactúa, que te haces ideas, ¿no? De tus vecinas, mira, aquella debe de ser así, asado, las mamás de la escuela, gente con la que trabajas, y no los conoces tanto para saber si es así, pero uno se hace una idea, ¿no? O sea, aquella persona es muy trabajadora y aquella es muy inteligente, ¿no? Y aquella es muy seca, ni le hables, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues con los políticos al final de cuentas son personas y pasa lo mismo. Entonces, uno se forma esa imagen, pues, de lo que hablan, de lo que escriben, de cómo actúan. Entonces, tú de repente ves que hay actores políticos, que hay personas o funcionarios que se ven que son muy abiertos a trabajar, que hay gente que dices tú, oye, pues a ese ni le conozco la voz, ¿no? O sea, ¿qué hace? Gente que dices tú, bueno, tengo tanto tiempo viéndolo en elecciones y no sé qué ha hecho. O sea, ¿qué ha hecho?
pues sabe, ¿no? Y a otros que te acuerdas perfectamente, sí, mira, yo me acuerdo que fulanito hizo tal cosa. Entonces, por supuesto que nosotros nos formamos ideas de todas las personas, ¿no? Primero yo me formo, entonces, pero es viendo cómo sucede con cualquier grupo, ya sea de personas, amistades, gente que uno va conociendo o de los políticos. ¿Y qué te dicen en tu casa? Digo, sin decir quién te lo dice, pero ¿qué te dicen en tu casa cuando dices voy a seguir exigiendo, voy a seguir señalando lo que no me gusta, a pesar de que seguramente no te dormiste algunas noches y desembolsaste tu dinero para pagar abogado o abogada y diste tu tiempo en las vueltas? ¿Qué te dicen en tu casa? Siempre me han apoyado, Fabuloso. Siempre. Nunca ha sido una cuestión de no lo hagas o algo por así. Al principio sí hubo miedo y más que nada de mi parte me daba mucho pendiente que se metieran con mi familia, con mis hijos, o sea, que ya la cosa escalara a una situación personal. Yo sí tenía ese pendiente, pero la verdad es que, o sea, no sucedió, gracias a Dios, espero que no suceda, porque pues a final de cuentas, pues la que se puso en el foco fui yo, ¿no? Entonces, no ellos. Pero todo bien, o sea, mi esposo me apoya, lo que yo diga, mis hijos son muy tranquilos. Yo siempre digo que el gusto por la política y por estar enterados se salta una generación. Entonces, a mis hijos, pues no, ellos están en lo suyo, entonces tienen redes sociales. Pero lo platicas con ellos. Claro, tienen redes sociales y me ven, pero es así como, o sea, mi mamá salió en la tele. O sea, no es como que, no es algo que ellos a lo mejor y no están muy conscientes de lo que me metí, a lo mejor. Entonces es nada más como que, pues mi mamá da entrevistas todos los días, es todo, ¿no? En esa época en que me estaba disculpando, ¿no? Ya pasó, ya volvimos a la normalidad. Pero hablas con ellos el tema de la libertad que tienen para expresarse. Por supuesto, y desde antes, o sea, en mi casa se predica con el ejemplo. Entonces, desde antes ellos saben que tienen voz y que lo que le digan las personas, aunque tengan autoridad, no necesariamente es lo correcto. No necesariamente esa persona que ellos ven, por supuesto que le deben el respeto que tiene cualquier persona, pero no porque te lo diga un maestro, no porque te lo diga alguien con poder, está bien lo que te está diciendo o es cierto o correcto. Entonces, yo siempre les he enseñado que ellos tienen que cuestionar, que lo que te dicen, si no te suena, o sea, tú tienes la libertad de buscar y ver qué es lo que te están diciendo y decirle a esa persona respetuosamente, por supuesto, que no es así. Entonces, mis hijos desde chicos, pues son los que le decían a la maestra, no es así, está equivocado. Esto es lo correcto. Esto es lo correcto, es que no es lo que usted está diciendo. Porque o sea, así soy yo y quiero que mis hijos sean así. Que siempre cuestionemos, ¿no? Que siempre cuestionemos, así es. O sea, y tienes autoridad, pero no necesariamente estás en lo correcto. ¿Y qué mensaje les dirías a quienes dudan de opinar como tú opinas? Que no dejen de hacerlo. Que se animen a opinar, a tener esa libertad de decir lo que piensan, siempre conduciéndonos con respeto, pero creo que todas las opiniones son válidas. La tuya a lo mejor no la has terminado de formar, no tienes bien el contexto, pero tienes el derecho de decirlo. Y tienes el derecho de disentir y tienes el derecho de entrar en ese debate público y de decir, yo opino tal cosa, debe de ser así. Entonces, que eso que me pasó a mí, que yo creo que fue como para poner una muestra, que sea contrariamente, o sea, que era al revés. En vez de tener miedo y no querer opinar, que nos sirva para todos alzar la voz cuando necesitamos decir lo que pensamos. Pues Carla, tú tienes estrella y personas como tú, ha habido varias y han abierto el camino para ganar derechos y yo te agradezco esa fortaleza que has tenido y esa valentía para seguir. De verdad, me has generado mucho respeto. Lo poco que te conozco, el respeto que te tengo ha sido por la lucha que diste y porque le abres la puerta a otras personas a que no tengan miedo de opinar. Pero si tú, para cerrar este programa, pudieras definir libertad de expresión, ¿con qué frase la harías? Es sin restricciones. Uy, en una palabra. Muchas gracias. Esta es una edición más de Sin
descubrir el hilo negro. Muchas gracias, Carla. Gracias a ti.